Brillaron como estrellas, conquistaron escenarios y cámaras, pero la fama no pudo protegerlos de la realidad más dura. Lo que parecía éxito eterno se convirtió en una lucha silenciosa contra enfermedades devastadoras. Estas son las historias reales y estremecedoras de famosos que enfrentan batallas que casi nadie imagina. Prepárate, porque lo que vas a ver te dejará sin aliento. Bruce Willis, el héroe de acción que perdió su batalla final. Para millones de personas, Bruce Willis no era solo un actor, era un ídolo, un símbolo. Era el arquetipo del héroe de acción de los 80 y 90, el hombre común y corriente que con su ingenio, su sarcasmo y su voluntad inquebrantable, se negaba a morir. Su nombre se inmortalizó como John McClane en Duro de Matar. Con los pies descalzos y un vendaje en el brazo, nos enseñó que la vulnerabilidad podía ser una fuente de fuerza. Nos hizo sentir que cualquier batalla era posible de ganar, desde enfrentar terroristas en un rascacielos hasta proteger el mundo de asteroides. Parecía que Bruce Willis siempre saldría victorioso, un pilar de la masculinidad ruda, carismática y sobre todo indestructible. Pero la realidad es que por años los rumores sobre su salud se esparcieron por Hollywood. Pequeñas noticias sobre olvidos en el set o dificultades para recordar diálogos. La industria, el público, todos trataban de entender qué estaba pasando. En 2022, su familia, con una demostración de amor y honestidad, reveló la verdad. Bruce Willis se retiraba de la actuación debido a un diagnóstico de afasia, una condición que afectaba su capacidad para comunicarse. Fue un golpe devastador, pero la historia no terminaba ahí. Un año después, el diagnóstico se hizo más específico y lamentablemente más grave. Su familia confirmó que padecía demencia frontotemporal, un nombre largo y técnico para una enfermedad que roba la esencia misma de una persona, afectando los lóbulos frontal y temporal del cerebro y con ellos la personalidad, el comportamiento y el lenguaje. La demencia frontotemporal es una enfermedad cruel porque ataca lo que nos hace humanos. En el caso de Bruce, los síntomas de afasia que lo obligaron a retirarse eran solo el principio. La enfermedad comenzó a avanzar, y las palabras que una vez llenaron la pantalla con diálogos ingeniosos se volvieron inaccesibles. La memoria de sus películas, de sus colegas, de su propio legado se fue desvaneciendo. Los gestos que una vez fueron parte de su carisma actoral se volvieron difíciles de coordinar. Es una enfermedad que no tiene tratamiento. No hay una píldora mágica, no hay una terapia revolucionaria, solo una progresión inevitable. Su esposa, Emma Heming Willis, ha compartido detalles desgarradores de ver cómo el amor de su vida se va perdiendo a sí mismo, lentamente. Ha hablado de la dificultad de ver cómo un hombre tan lleno de vida, tan vibrante, se apaga poco a poco. La demencia frontotemporal no solo afecta al paciente, sino que transforma la vida de quienes lo rodean. La familia se convierte en cuidadora, en testigo de una lenta despedida. La última aparición pública de Bruce Willis en un gran evento fue antes del diagnóstico. Desde entonces, su vida se ha convertido en una existencia tranquila y privada. Fotos ocasionales, compartidas por su familia, muestran a un hombre sereno, pero que ya no tiene esa chispa en la mirada. Su rostro refleja una calma que a veces parece casi como un lienzo en blanco. Dejó el cine, dejó las luces, dejó los aplausos. Su última gran actuación fue la de su propia vida, mostrando al mundo una vulnerabilidad que nunca pensamos que veríamos en el gran héroe de acción. La noticia devastó a millones de fans, para quienes era como si un miembro de la familia estuviera enfermo. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y de recuerdos de sus películas. La familia de Bruce, unida en esta tragedia, ha sido un ejemplo de fuerza y amor incondicional. Su esposa, Emma, y su exesposa, Demi Moore, junto con sus hijas, han creado un frente unido para cuidarlo y para crear conciencia sobre esta enfermedad poco conocida. El mundo ve la imagen de un guerrero, un héroe que sobrevivió a innumerables batallas ficticias, pero que al final fue vencido por un enemigo invisible que lo ataca desde dentro. Su condición, que afecta el lenguaje y el movimiento, lo ha despojado de las herramientas que lo hicieron una estrella. Y aquí es donde la historia de Bruce Willis se vuelve la más trágica de todas. Él no perdió contra un terrorista en el Nakatomi Plaza, ni contra un asteroide. Su última batalla no fue contra un villano de ficción. Bruce Willis, el hombre que se hizo inmortal en la pantalla grande, perdió la batalla contra su propia memoria.
Una enfermedad que se llevó sus palabras, su voz, su legado. Y al final, la memoria que lo hizo inmortal, se convirtió en su enemigo. Y en esa batalla, el héroe se vio forzado a rendirse. Un recordatorio devastador de que la vida real no es como las películas, y que incluso los héroes de acción más duros, también pueden caer. El viaje de Michael J. Fox, de viajar en el tiempo a luchar contra él. La pantalla se enciende con el DeLorean en llamas, las ruedas dejando estelas de fuego sobre el asfalto mojado. En la puerta, un chico de jeans, chaleco y una sonrisa que podría derretir el hielo, nos mira con la complicidad de un viejo amigo. Es Marty McFly, el eterno viajero en el tiempo, el chico que nos enseñó a creer en el futuro, pero en el corazón de ese héroe de la cultura pop está la esencia de un actor que se convertiría en un símbolo de la lucha y la resiliencia. Es Michael J. Fox, el rostro juvenil de una generación entera, el eterno chico de la patineta que desafió a los villanos, a los matones y a los caprichos del tiempo. Michael J. Fox es, sin duda, uno de los actores más queridos de la historia del cine. Su capacidad para encarnar personajes carismáticos y conmovedores lo ha convertido en un ídolo para varias generaciones, desde el intrépido Marty McFly que cruzó el tiempo en Volver al Futuro, hasta el simpático Alex P. Keaton en Lazos de Familia. Fox nos ha regalado momentos inolvidables y nos ha demostrado que puede transformarse por completo para cada papel. El público lo considera un amigo, un confidente, una figura paternal y un modelo a seguir. El hombre que personifica la decencia y la amabilidad en una industria llena de escándalos y excesos. Su vida parecía una película perfecta, una historia de éxito y talento, sin un solo obstáculo en el camino, pero el destino tenía otros planes para él, un guión que nadie en Hollywood se hubiera atrevido a escribir, un giro tan inesperado y cruel que cambiaría su vida para siempre. El ídolo de millones estaba a punto de enfrentarse a su mayor desafío, uno que no podía vencer con un DeLorean, ni con un solo puño. El primer síntoma llegó en silencio, a través de un temblor casi imperceptible en su meñique izquierdo. Fue en 1991, mientras filmaba Doc Hollywood, que el temblor se volvió incontrolable, una traición silenciosa de su propio cuerpo. La verdad era ineludible. A la tierna edad de 29 años, Michael J. Fox fue diagnosticado con la enfermedad de Parkinson, un golpe brutal que llegó en pleno apogeo de su carrera, un shock devastador, una crueldad que le arrebató su juventud y su energía en el momento en que más la necesitaba. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía un hombre tan lleno de vida, tan enérgico, ser afectado por una enfermedad que le robaría sus movimientos, su movilidad, su propia esencia? Michael, que siempre había sido una figura pública, comenzó a desaparecer de los eventos, de las cámaras, del ojo público. Se sentía solo, asustado y traicionado por su propio cuerpo, ese mismo cuerpo que lo había llevado a la cima del mundo. La progresión de la enfermedad es implacable. Los temblores incontrolables se hicieron la norma, su figura se vio menos y menos en la pantalla grande, se hablaba de una dificultad para caminar, de una voz entrecortada y de la necesidad de someterse a cirugías cerebrales y tratamientos experimentales. La crueldad de la enfermedad se hizo evidente con su retiro inesperado del cine, un adiós silencioso, sin un anuncio oficial, solo el eco de una carrera que había llegado a su fin. Es un viaje en el tiempo, pero en la dirección equivocada, una regresión dolorosa y lenta, que lo hace más vulnerable con cada día que pasa. Es una lucha constante, una batalla diaria por la autonomía, por la dignidad, por el simple derecho a recordar quién eres. Sin la constante presencia de la enfermedad, a pesar de la devastación, su espíritu permanece intacto, al menos para aquellos que lo aman. Las consecuencias visibles de la enfermedad no han logrado apagar la llama que lleva dentro. Vemos un cuerpo frágil, que se mueve con dificultad, una voz entrecortada, pero siempre con una sonrisa desafiante. Es la sonrisa de un luchador, de alguien que se niega a ser definido por su enfermedad. La mirada que una vez fue el reflejo de la juventud eterna ahora refleja una profunda sabiduría y una paz interior que solo se consigue tras enfrentar la adversidad cara a cara. Nos enseñó que la verdadera fuerza no está en la habilidad de un actor para interpretar un papel, sino en su capacidad de vivir su propia vida con dignidad, sin importar cuán difícil sea. En su silencio, su historia nos enseña una lección valiosa,
que la verdadera fortaleza no está en los músculos, sino en el amor y la conexión que nos mantiene humanos, incluso cuando todo lo demás se va. Michael J. Fox no se rindió, se convirtió en un activista, con su voz y su carisma, recaudó millones para la investigación, puso su fama al servicio de una causa, convirtiendo su tragedia personal en una fuente de esperanza para millones. En medio de la depresión y la fortaleza, Fox demostró que se puede ser vulnerable y fuerte al mismo tiempo. Su lucha ha inspirado a millones, y su legado no será solo el de un actor talentoso, sino el de un guerrero incansable, que dio todo para ayudar a los demás. Pero en un momento de cruda honestidad, confesó que no cree llegar a los 80 años, es el rostro de un héroe que acepta su mortalidad y que sabe que la vida es finita, pero que elige vivir cada día al máximo, con la misma energía y optimismo que lo hicieron famoso. Es una carrera contra el reloj, una lucha por cada segundo, por cada movimiento, por cada palabra, y en su silencio su historia nos enseña una lección valiosa, que la verdadera fortaleza no está en los músculos, sino en el amor y la conexión que nos mantiene humanos, incluso cuando todo lo demás se va. Su legado no será solo el de sus películas, sino el de su lucha, la que nos mostró que el verdadero coraje está en aceptar la vulnerabilidad y en encontrar la paz en el adiós. Michael J. Fox siempre fue el hombre que redefinía los papeles, el héroe que podía ir al pasado y regresar al futuro, pero en su batalla final, Fox no viaja ya en un DeLorean, viaja contra el tiempo en su propia carne. Es una carrera contra el reloj, una lucha por cada segundo, por cada movimiento, por cada palabra, y en su silencio, su historia nos enseña una lección valiosa, que la verdadera fortaleza no está en los músculos, sino en el amor y la conexión que nos mantiene humanos, incluso cuando todo lo demás se va. Su legado no será solo el de sus películas, sino el de su lucha, la que nos mostró que el verdadero coraje está en aceptar la vulnerabilidad y en encontrar la paz en el adiós. La batalla silenciosa de Selena Gomez, de ícono del pop a guerrera del lupus. La cámara se mueve a través de una multitud frenética. Las luces de los flashes se cruzan como estrellas fugaces. En el centro de ese universo brillante, una figura diminuta pero poderosa sonríe para la cámara, su rostro enmarcado por una cascada de cabello oscuro. Es Selena Gomez, la estrella de Disney que se convirtió en un ícono global, la voz de una generación que creció con sus canciones y sus sueños. Pero detrás de esa fachada de perfección, de esa sonrisa radiante y de esos éxitos que encabezaban las listas, se escondía una batalla que pocos podían ver. Es la historia de una joven que lo tenía todo, hasta que su propio cuerpo se declaró en su contra. Una guerra silenciosa y brutal que la obligó a luchar por su vida en las sombras. El contexto inicial de Selena Gomez es el de una carrera que parecía sacada de un cuento de hadas. Desde sus inicios en Barney and Friends, hasta su consagración como la estrella de Disney en Los Hechiceros de Waverly Place, su evolución fue una que millones de jóvenes siguieron de cerca, de una actriz adorable a un ícono global de la música y la moda. Sus giras llenaban estadios, sus álbumes vendían millones de copias, y su influencia en las redes sociales era y sigue siendo masiva. Se convirtió en una voz para su generación, hablando de amor, desamor, amistad y los altibajos de crecer bajo el escrutinio público. Selena era la amiga que todos queríamos tener, la confidente, la persona que nos hacía sentir menos solos en un mundo que a veces puede ser abrumador. Nadie podía imaginar, mientras la veíamos bailar en los escenarios y sonreír en las alfombras rojas, su cuerpo se estaba deteriorando, atacándose a sí mismo en un ciclo destructivo que la dejaría al borde del abismo. El primer golpe, el diagnóstico, llegó de forma brutal y repentina. Fue en 2015 cuando se anunció que Selena Gomez padecía lupus, una enfermedad autoinmune que, en un giro cruel del destino, confunde el sistema inmunitario de su cuerpo y lo hace atacar a sus propios órganos y tejidos, como si fueran enemigos externos. Los órganos que un día la mantuvieron con vida ahora conspiraban contra ella, amenazando con destruirla por dentro. Este no fue un simple resfriado o una gripe, fue un golpe que cambió para siempre el rumbo de su carrera y, lo más importante, su vida. En su punto más alto, con el mundo a sus pies, Selena se enfrentaba a un enemigo silencioso, una enfermedad que no tiene piedad y que la obligó a parar y a cuestionar todo lo que sabía sobre la vida, el éxito y la salud. La progresión del lupus no tardó en hacer estragos en la vida de Selena.
Su calendario de giras y grabaciones fue suspendido. El ícono pop desapareció de los escenarios, y las noticias sobre su salud se hicieron cada vez más preocupantes. Hubo hospitalizaciones repentinas, largos periodos de agotamiento extremo, y un síntoma doloroso y visible, la caída del cabello, que la dejaba sintiéndose expuesta y vulnerable. La gente no entendía, especulaba sobre una supuesta adicción a las drogas, sobre problemas de salud mental, sobre el estrés del trabajo, pero la verdad era mucho más simple y mucho más cruel. La enfermedad la estaba consumiendo. Sus crisis de salud la obligaron a parar su carrera, una decisión difícil, pero necesaria para su supervivencia. La máquina de Selena Gomez, la de los éxitos y los conciertos, se había detenido de repente, porque la vida y su propio cuerpo se lo exigían. Las consecuencias visibles se hicieron evidentes en cada una de sus apariciones: su cuerpo frágil, sus ojos cansados, la dificultad para concentrarse. Todo reflejaba la brutalidad de la enfermedad. El mundo entero se sorprendió cuando, en un acto de valentía y vulnerabilidad, confesó públicamente que necesitaba un trasplante de riñón. El lupus había dañado sus órganos vitales hasta un punto de no retorno, y en ese momento de extrema necesidad su mejor amiga, la actriz Francia Raïs, le ofreció el regalo más grande: un riñón donado. Fue un acto de amor puro, de hermandad, que conmovió a millones de personas en todo el mundo. Selena Gomez no solo luchó por su vida, lo hizo de la mano de una amiga, un lazo que la mantuvo unida en los peores momentos. El impacto social y emocional de su lucha ha sido inmenso. Entre la depresión y la fortaleza, Selena ha usado su voz para concienciar al mundo sobre esta enfermedad. Ha hablado con honestidad sobre los problemas de salud mental, sobre el agotamiento, sobre las inseguridades y los miedos que vienen con una enfermedad crónica. Su valentía ha inspirado a millones de personas que también sufren en silencio, dándoles una voz y una plataforma para hablar sobre sus propias luchas. Selena Gomez nos ha demostrado que la vulnerabilidad no es una debilidad sino una fortaleza. Su lucha ha trascendido su carrera, convirtiéndola en una heroína de la vida real, una guerrera que no solo lucha por ella misma, sino por todos aquellos que no tienen la fuerza para hacerlo. El público la ha abrazado con un amor y una compasión que no se ven a menudo en el mundo del espectáculo, entendiendo que su batalla no es por un premio o por un número uno, sino por su propia vida. El viaje de Selena Gomez es un testimonio de la fortaleza del espíritu humano. Ha demostrado que se puede ser vulnerable y fuerte al mismo tiempo, que el dolor puede ser una fuente de inspiración, y que el amor, incluso en los momentos más oscuros, puede salvarte la vida. Gomez no canta solo éxitos, canta sobrevivir a un cuerpo que conspira contra ella. Sus canciones, sus entrevistas, sus apariciones públicas son ahora un himno a la supervivencia, una oda a la resiliencia. Y en su silencio, su historia nos enseña una lección valiosa: que la verdadera fortaleza no está en los músculos, sino en el amor y la conexión que nos mantiene humanos. Incluso cuando todo lo demás se va, su legado no será solo el de sus películas, sino el de su lucha, la que nos mostró que el verdadero coraje está en aceptar la vulnerabilidad y en encontrar la paz en el adiós. Tom Hanks, de héroe de Hollywood a guerrero de la salud. La cámara se mueve lentamente sobre el rostro de un hombre común, con una gorra de béisbol, un puñado de camarones en la mano, y la mirada perdida en el horizonte. No es solo un actor, es Forrest Gump, el hombre que nos enseñó que la vida es como una caja de chocolates. Después, lo vemos con una barba desaliñada, una pelota de voleibol como única compañía en una isla desierta, en Náufrago. Tom Hanks no es solo un actor, es el rostro de los héroes cotidianos, la encarnación de la decencia, la bondad y la perseverancia. Es uno de los actores más queridos de la historia del cine, una leyenda viva que ha interpretado a personajes que se han quedado grabados en el corazón de millones de personas. Pero detrás de esa fachada de perfección, de esa sonrisa radiante y de esos éxitos que encabezaban las listas, se escondía una batalla que pocos podían ver. Es la historia de un hombre que lo tenía todo, hasta que su propio cuerpo se declaró en su contra. Una guerra silenciosa y brutal, que lo obligó a luchar por su vida en las sombras. El contexto inicial de Tom Hanks es el de una carrera que parecía sacada de un cuento de hadas. Desde sus inicios en Bosom Body, hasta su consagración como uno de los actores más versátiles y talentosos de la industria.
Su evolución fue una que millones de jóvenes siguieron de cerca, de un actor cómico a un actor dramático, de un actor a una leyenda. Sus películas llenaban cine, sus interpretaciones ganaban premios, y su influencia en la cultura popular era, y sigue siendo masiva. Se convirtió en una voz para su generación, hablando de amor, desamor, amistad y los altibajos de crecer bajo el escrutinio público. Tom era el amigo que todos queríamos tener, el confidente, la persona que nos hacía sentir menos solos en un mundo que a veces puede ser abrumador. Nadie podía imaginar que mientras lo veíamos en la pantalla grande, su cuerpo se estaba deteriorando, atacándose a sí mismo en un ciclo destructivo que lo dejaría al borde del abismo. El primer golpe, el diagnóstico, llegó de forma brutal y repentina. Fue en 2013 cuando confesó públicamente que padecía diabetes tipo 2, una enfermedad silenciosa que en un giro cruel del destino, confunde el sistema inmunitario de su cuerpo, y lo hace atacar a sus propios órganos y tejidos, como si fueran enemigos externos. Los órganos que un día lo mantuvieron con vida ahora conspiraban contra él, amenazando con destruirlo por dentro. Este no fue un simple resfriado o una gripe, fue un golpe que cambió para siempre el rumbo de su carrera, lo más importante, su vida. En su punto más alto, con el mundo a sus pies, Tom se enfrentaba a un enemigo silencioso, una enfermedad que no tiene piedad y que lo obligó a parar y a cuestionar todo lo que sabía sobre la vida, el éxito y la salud. La progresión de la diabetes tipo 2 no tardó en hacer estragos en la vida de Tom. Su calendario de rodajes y apariciones públicas fue suspendido. El ícono de Hollywood desapareció de los escenarios, y las noticias sobre su salud se hicieron cada vez más preocupantes. Hubo cambios físicos, pérdida de peso, y una necesidad de someterse a controles estrictos y dietas permanentes. La crueldad de la enfermedad se hizo evidente con su retiro inesperado del cine, un adiós silencioso, sin un anuncio oficial, solo el eco de una carrera que había llegado a su fin. Es un viaje en el tiempo, pero en la dirección equivocada, una regresión dolorosa y lenta, que lo hace más vulnerable con cada día que pasa. Es una lucha constante, una batalla diaria por la autonomía, por la dignidad, por el simple derecho a recordar quién eres, sin la constante presencia de la enfermedad. A pesar de la devastación, su espíritu permanece intacto, al menos para aquellos que lo aman. Las consecuencias visibles de la enfermedad no han logrado apagar la llama que lleva dentro. Vemos una apariencia transformada en las últimas décadas, un cuerpo que se mueve con dificultad, una voz entrecortada, pero siempre con una sonrisa desafiante. Es la sonrisa de un luchador, de alguien que se niega a ser definido por su enfermedad. La mirada que una vez fue el reflejo de la juventud eterna, ahora refleja una profunda sabiduría y una paz interior que solo se consigue tras enfrentar la adversidad cara a cara. Nos enseñó que la verdadera fuerza no está en la habilidad de un actor para interpretar un papel, sino en su capacidad de vivir su propia vida con dignidad, sin importar cuán difícil sea. En su silencio, su historia nos enseña una lección valiosa, que la verdadera fortaleza no está en los músculos, sino en el amor y la conexión que nos mantiene humanos, incluso cuando todo lo demás se va. Tom Hanks no se rindió. Se convirtió en un activista. Con su voz y su carisma, inspiró a otros a cuidarse. Puso su fama al servicio de una causa, convirtiendo su tragedia personal en una fuente de esperanza para millones. En medio de la depresión y la fortaleza, Tom demostró que se puede ser vulnerable y fuerte al mismo tiempo. Su lucha ha inspirado a millones, y su legado no será solo el de un actor talentoso, sino el de un guerrero incansable, que dio todo para ayudar a los demás, pero en un momento de cruda honestidad, confesó que no cree llegar a los 80 años. Es el rostro de un héroe que acepta su mortalidad, que sabe que la vida es finita, pero que elige vivir cada día al máximo, con la misma energía y optimismo que lo hicieron famoso. Es una carrera contra el reloj, una lucha por cada segundo, por cada movimiento, por cada palabra. Y en su silencio, su historia nos enseña una lección valiosa, que la verdadera fortaleza no está en los músculos, sino en el amor y la conexión que nos mantiene humanos. Incluso cuando todo lo demás se va, su legado no será solo el de sus películas, sino el de su lucha, en la que nos mostró que el verdadero coraje está en aceptar la vulnerabilidad y en encontrar la paz en el adiós.
Tom Hanks siempre fue el hombre que redefinía los papeles, el héroe que podía ir al pasado y regresar al futuro, pero en su batalla final, Tom no lucha contra un guión, lucha contra la química silenciosa de su sangre. Es una carrera contra el reloj, una lucha por cada segundo, por cada movimiento, por cada palabra, y en su silencio, su historia nos enseña una lección valiosa, que la verdadera fortaleza no está en los músculos, sino en el amor y la conexión que nos mantiene humanos. Incluso cuando todo lo demás se va, su legado no será solo el de sus películas, sino el de su lucha, la que nos mostró que el verdadero coraje está en aceptar la vulnerabilidad y en encontrar la paz en el adiós. Jack Nicholson, el príncipe de la oscuridad que perdió su mente. La cámara avanza lentamente, como un fantasma en el corredor vacío de un hotel maldito. Se detiene en una cara, un rostro que es una máscara de maníaca alegría y profunda oscuridad, los ojos entrecerrados como cuchillas. En un susurro burlón, una voz áspera y familiar recita, ¿por qué tan serio? O tal vez, desde una puerta destrozada por un hacha, esa misma voz ríe. Aquí está Johnny. Este hombre no es solo un actor, es una leyenda viva, una fuerza de la naturaleza en la pantalla, el rostro de Jack Torrance y el eterno Joker. Pero los años no han perdonado ni a la leyenda, ni al mito. La historia que vamos a contar no es la de una película, es la de una guerra silenciosa, una que Jack Nicholson, a pesar de toda su fuerza, parece estar perdiendo. El contexto inicial de Jack Nicholson es el de un ídolo inmortal, una leyenda viva de Hollywood, cuyo carisma y talento eran tan grandes que parecían desafiar las leyes de la física. Ganador de 3 premios Oscar, Nicholson ha dejado una marca indeleble en la industria del cine, con personajes que van desde el villano más aterrador hasta el antihéroe más encantador. En Alguien voló sobre el nido del cuco, interpretó a un rebelde que desafió a la autoridad en un manicomio, un papel que le valió su primer Oscar. En Mejor, Imposible, nos hizo reír y llorar como un escritor neurótico con trastorno obsesivo-compulsivo, y en El Resplandor, nos hizo sentir el terror puro y la locura en su máxima expresión. La mirada chispeante, la sonrisa burlona, la ceja levantada, todo en él era un guión en sí mismo. Su talento y su carisma eran inigualables, y su presencia en la pantalla era suficiente para hacer que una película valiera la pena. Pero detrás de esa fachada de genialidad, de esa mirada que parecía ver a través del alma, se escondía una batalla que pocos podían ver, una guerra que estaba a punto de comenzar, una que lo obligaría a luchar por su propia mente. El inicio de la enfermedad fue gradual y silencioso, como una niebla que se cierne sobre la mente. Durante años, rumores crecientes sobre demencia senil comenzaron a rodearlo, especulaciones sobre su salud, que se hacían cada vez más difíciles de ignorar. Se hablaba de su creciente aislamiento, de su dificultad para recordar diálogos, de su falta de interés en los proyectos que una vez le daban vida. El ícono que solía ser un imán para las cámaras y los flashes, se había convertido en un fantasma, una figura que rara vez se veía en público, una sombra de lo que solía ser. Los medios de comunicación, en lugar de celebrarlo, se preguntaban qué le estaba pasando a la leyenda. Era un misterio, una tristeza, un presagio de lo que estaba por venir. La verdad era que la mente de uno de los actores más grandes de la historia se estaba oscureciendo, y que la luz que una vez brilló con tanta fuerza estaba a punto de desvanecerse para siempre. Era una enfermedad silenciosa y cruel que se lo estaba arrebatando, un golpe que lo obligaría a luchar por su vida en las sombras. La progresión del mal de Alzheimer es implacable. Las apariciones escasas se hicieron la norma, su figura se vio menos y menos en la pantalla grande, se hablaba de su memoria debilitada, de su dificultad para caminar, de una voz entrecortada. La crueldad de la enfermedad se hizo evidente con su retiro inesperado del cine, un adiós silencioso, sin un anuncio oficial, solo el eco de una carrera que había llegado a su fin. Es un viaje en el tiempo, pero en la dirección equivocada, una regresión dolorosa y lenta que lo hace más vulnerable con cada día que pasa. Es una lucha constante, una batalla diaria por la autonomía, por la dignidad, por el simple derecho a recordar quién eres. La constante presencia de la enfermedad, a pesar de la devastación, su espíritu permanece intacto, al menos para aquellos que lo aman. Las consecuencias visibles de la enfermedad no han logrado apagar la llama que lleva dentro.
Vemos una apariencia transformada en las últimas décadas, un cuerpo que se mueve con dificultad, una voz entrecortada, pero siempre con una sonrisa desafiante. Es la sonrisa de un luchador, de alguien que se niega a ser definido por su enfermedad. La mirada que una vez fue el reflejo de la juventud eterna, ahora refleja una profunda sabiduría y una paz interior que solo se consigue tras enfrentar la adversidad cara a cara. Nos enseñó que la verdadera fuerza no está en la habilidad de un actor para interpretar un papel, sino en su capacidad de vivir su propia vida con dignidad, sin importar cuán difícil sea. En su silencio, su historia nos enseña una lección valiosa, que la verdadera fortaleza no está en los músculos, sino en el amor y la conexión que nos mantiene humanos, incluso cuando todo lo demás se va. El impacto social y emocional de su lucha ha sido inmenso. Entre la depresión y la fortaleza, Jack ha usado su voz para concienciar al mundo sobre esta enfermedad. Ha hablado con honestidad sobre los problemas de salud mental, sobre el agotamiento, sobre las inseguridades y los miedos que vienen con una enfermedad crónica. Su valentía ha inspirado a millones de personas que también sufren en silencio, dándoles una voz y una plataforma para hablar sobre sus propias luchas. Jack Nicholson nos ha demostrado que la vulnerabilidad no es una debilidad sino una fortaleza. Su lucha ha trascendido su carrera, convirtiéndolo en un héroe de la vida real, un guerrero que no solo lucha por él mismo, sino por todos aquellos que no tienen la fuerza para hacerlo. El público lo ha abrazado con un amor y una compasión que no se ven a menudo en el mundo del espectáculo, entendiendo que su batalla no es por un premio o por un número uno, sino por su propia vida. Sus amigos más cercanos han confirmado que su salud ya no es la de antes. La leyenda se está desvaneciendo, pero su legado, su lucha, su valor, permanecerán intactos para siempre. Es una batalla que ha conmovido a millones, ha hecho que la gente se detenga a pensar en la fragilidad de la mente humana, y en la importancia de cuidar a nuestros seres queridos. Es una carrera contra el reloj, una lucha por cada segundo, por cada movimiento, por cada palabra, y en su silencio, su historia nos enseña una lección valiosa, que la verdadera fortaleza no está en los músculos, sino en el amor y la conexión que nos mantiene humanos, incluso cuando todo lo demás se va. Su legado no será solo el de sus películas, sino el de su lucha, la que nos mostró que el verdadero coraje está en aceptar la vulnerabilidad y en encontrar la paz en el adiós. Jack Nicholson siempre fue el hombre que redefinía los papeles, el héroe que podía ir al pasado y regresar al futuro. Pero en su batalla final Nicholson no perdió contra un papel, perdió contra la niebla que devora su mente. Es una carrera contra el reloj, una lucha por cada segundo, por cada movimiento, por cada palabra, y en su silencio, su historia nos enseña una lección valiosa, que la verdadera fortaleza no está en los músculos, sino en el amor y la conexión que nos mantiene humanos, incluso cuando todo lo demás se va. Su legado no será solo el de sus películas, sino el de su lucha, la que nos mostró que el verdadero coraje está en aceptar la vulnerabilidad y en encontrar la paz en el adiós. Val Kilmer, de Eastman a un eco de resistencia. La pantalla se ilumina con la imagen de un piloto de élite, con el sol brillando en su rostro, la sonrisa de un rebelde que no le teme a nada. Es Val Kilmer, el galán de los 80 y 90, el actor que nos hizo creer en la pasión, el misterio y el carisma. Lo vimos desafiar a Tom Cruise en el aire en Top Gun, y lo vimos reencarnar a una leyenda de la música en The Doors. Fue la personificación del encanto, la audacia, el misterio y el actor que podía hacer que un papel secundario pareciera el protagonista. Pero en el corazón de ese héroe de la cultura pop, estaba la esencia de una guerra silenciosa, una batalla personal que lo obligó a enfrentar su propia vulnerabilidad. Fue la historia de un hombre que lo tenía todo, hasta que su propio cuerpo se declaró en su contra, una guerra silenciosa y brutal que lo obligó a luchar por su vida en las sombras. El 1 de abril de 2025, la leyenda se apagó para siempre. El gran Eastman de Hollywood, el hombre que una vez tuvo al mundo en sus manos, se unió a las estrellas, pero su legado, su lucha, su valor, permanecerán intactos para siempre. El contexto inicial de Val Kilmer es el de una carrera que parecía sacada de un cuento de hadas, el de una vida llena de éxito y triunfos. Desde sus inicios en Top Gun, donde se ganó la reputación de ser una de las voces más talentosas y talentosas de la industria, hasta su transición a la televisión, donde se convirtió en un ícono global,
Su evolución fue una que millones de jóvenes siguieron de cerca, de un galán de cine a un actor dramático, de un actor a una leyenda. Sus películas llenaban cines, sus interpretaciones ganaban premios, y su influencia en la cultura popular era, y sigue siendo masiva. Se convirtió en una voz para su generación, hablando de amor, desamor, amistad y los altibajos de crecer bajo el escrutinio público. Kilmer fue el amigo que todos quisimos tener, el confidente, la persona que nos hizo sentir menos solos en un mundo que a veces puede ser abrumador. Nadie podía imaginar que mientras lo veíamos en la pantalla grande, su cuerpo se estaba deteriorando, atacándose a sí mismo en un ciclo destructivo que lo dejaría al borde del abismo. Una historia de dolor y enfermedad que lo llevaría a su propia caída, una batalla que lo obligaría a enfrentar su propia vulnerabilidad y a luchar por cada momento de su vida. El primer golpe, el diagnóstico, llegó de forma brutal y repentina. Fue en 2015, cuando fue diagnosticado con cáncer de garganta, una enfermedad que cambió radicalmente su vida. Fue una enfermedad silenciosa que en un giro cruel del destino, confundió el sistema inmunitario de su cuerpo y lo hizo atacar a sus propios órganos y tejidos, como si fueran enemigos externos. Los órganos que un día lo mantuvieron con vida ahora conspiraron contra él, amenazando con destruirlo por dentro. Este no fue un simple resfriado o una gripe, fue un golpe que cambió para siempre el rumbo de su carrera, lo más importante, su vida. En su punto más alto, con el mundo a sus pies, Kilmer se enfrentaba a un enemigo silencioso, una enfermedad que no tiene piedad y que lo obligó a parar y a cuestionar todo lo que sabía sobre la vida, el éxito y la salud. En su silencio, historia nos enseña una lección valiosa, que la verdadera fortaleza no está en la habilidad de un actor para interpretar un papel, sino en su capacidad de vivir su propia vida con dignidad, sin importar cuán difícil sea. Fue una carrera contra el reloj, en lucha por cada segundo, por cada movimiento, por cada palabra, y en su silencio, su historia nos enseña una lección valiosa, que la verdadera fortaleza no está en los músculos, sino en el amor y la conexión que nos mantiene humanos. Incluso cuando todo lo demás se va, su legado no será solo el de sus películas, sino el de su lucha, la que nos mostró que el verdadero coraje está en aceptar la vulnerabilidad y en encontrar la paz en la lucha por cada día. La progresión del cáncer no tardó en hacer estragos en la vida de Val Kilmer. Su calendario de rodajes y apariciones públicas fue suspendido. El ícono de Hollywood desapareció de los escenarios y las noticias sobre su salud se hicieron cada vez más preocupantes. Hubo múltiples operaciones, pérdida de la voz y una necesidad de someterse a traqueotomía. La crueldad de la enfermedad se hizo evidente con su retiro inesperado del cine, un adiós silencioso sin un anuncio oficial, solo el eco de una carrera que se detuvo de forma abrupta. Fue un viaje en el tiempo, pero en la dirección equivocada, una regresión dolorosa y lenta, que lo hizo más vulnerable con cada día que pasaba. Fue una lucha una batalla diaria por la autonomía, por la dignidad, por el simple derecho a recordar quién era sin la constante presencia de la enfermedad. Fue una batalla que ha conmovido a millones, que ha hecho que la gente se detenga a pensar en la fragilidad de la mente humana y en la importancia de cuidar a nuestros seres queridos. Fue una carrera contra el reloj, una lucha por cada segundo, por cada movimiento, por cada palabra, y en su silencio, su historia nos enseña una lección valiosa, que la verdadera fortaleza no está en los músculos, sino en el amor y la conexión que nos mantiene humanos. Incluso cuando todo lo demás se va, su legado no será solo el de sus películas, sino el de su lucha, la que nos mostró que el verdadero coraje está en aceptar la vulnerabilidad y en encontrar la paz en el adiós. A pesar de la devastación, su espíritu permaneció intacto, al menos para aquellos que lo amaron. Las consecuencias visibles de la enfermedad no lograron apagar la llama que llevó dentro. Vemos una apariencia transformada en las últimas décadas, un cuerpo que se movía con dificultad, una voz entrecortada, pero siempre con una sonrisa desafiante. Fue la sonrisa de un luchador, de alguien que se negó a ser definido por su enfermedad. La mirada que una vez fue el reflejo de la juventud eterna, ahora refleja una profunda sabiduría y una paz interior que solo se consigue tras enfrentar la adversidad cara a cara. Nos enseñó que la verdadera fuerza no está en la habilidad de un actor para interpretar un papel,
sino en su capacidad de vivir su propia vida con dignidad sin importar cuán difícil sea. En su silencio, su historia nos enseña una lección valiosa, que la verdadera fortaleza no está en los músculos, sino en el amor y la conexión que nos mantiene humanos, incluso cuando todo lo demás se va. El impacto social y emocional de su lucha ha sido inmenso. Entre la depresión y la fortaleza, Val Kilmer usó su voz para concienciar al mundo sobre esta enfermedad. Habló con honestidad sobre los problemas de salud mental, sobre el agotamiento, sobre las inseguridades y los miedos que vienen con una enfermedad crónica. Su valentía inspiró a millones de personas que también sufren en silencio, dándoles una voz y una plataforma para hablar sobre sus propias luchas. Val Kilmer nos demostró que la vulnerabilidad no es una debilidad sino una fortaleza. Su lucha ha trascendido su carrera, convirtiéndolo en un héroe de la vida real, un guerrero que no solo lucha por él mismo, sino por todos aquellos que no tienen la fuerza para hacerlo. El público lo abrazó con un amor y una compasión que no se ven a menudo en el mundo del espectáculo, entendiendo que su batalla no es por un premio o por un número 1, sino por su propia vida. Su reaparición en Top Gun Maverick emocionó a millones, demostrando que su espíritu seguía tan fuerte como siempre. La leyenda ya no está, pero su legado, su lucha, permanecerán intactos para siempre. Fue una batalla que conmovió a millones, que hizo que la gente se detuviera a pensar en la fragilidad de la mente humana, y en la importancia de cuidar a nuestros seres queridos. Fue una carrera contra el reloj, la lucha por cada segundo, por cada movimiento, por cada palabra. Y en su silencio, su historia nos enseña una lección valiosa, que la verdadera fortaleza no está en los músculos, sino en el amor y la conexión que nos mantiene humanos, incluso cuando todo lo demás se va. Su legado no será solo el de sus películas, sino el de su lucha, la que nos mostró que el verdadero coraje está en aceptar la vulnerabilidad y en encontrar la paz en el adiós. Val Kilmer siempre fue el hombre que redefinía los papeles, el héroe que podía ir al pasado y regresar al futuro. Pero en su batalla Kilmer no perdió su voz, la convirtió en un eco eterno de resistencia. Fue una carrera contra el reloj, una lucha por cada segundo, por cada movimiento, por cada palabra. Y en su silencio, su historia nos enseña una lección valiosa, que la verdadera fortaleza no está en los músculos, sino en el amor y la conexión que nos mantiene humanos, incluso cuando todo lo demás se va. Su legado no será solo el de sus películas, sino el de su lucha, la que nos mostró que el verdadero coraje está en aceptar la vulnerabilidad y en encontrar la paz en la lucha por su vida. Morgan Freeman, de susurro divino a eco del dolor. La pantalla se ilumina con un halo de luz dorada, y una voz inconfundible, profunda y serena, llena el espacio. Una voz que nos ha contado la historia de la vida en la marcha de los pingüinos. Una voz que nos ha dado sabiduría divina en Bruce Almighty. Es la voz de Morgan Freeman, el actor que se convirtió en un símbolo de la sabiduría, la calma y la autoridad en el cine. Nos ha enseñado que incluso en los momentos más oscuros, hay un camino a seguir, una luz al final del túnel. Pero detrás de esa serenidad, esa voz que parece tallada por los dioses, se esconde una batalla que pocos conocen, una guerra contra un enemigo silencioso y cruel que lo obligó a enfrentar su propia mortalidad en las sombras. Es la historia de un hombre que lo tenía todo hasta que su propio cuerpo se declaró en su contra, una guerra silenciosa y brutal que lo obligó a luchar por su vida en las sombras. El contexto inicial de Morgan Freeman es el de una carrera que parecía sacada de un cuento de hadas. Desde sus inicios en The Electric Company, hasta su consagración como uno de los actores más versátiles y talentosos de la industria, su evolución fue una que millones de jóvenes siguieron de cerca, de un actor cómico a un actor dramático, de un actor a una leyenda. Sus películas llenaban cines, sus interpretaciones ganaban premios, y su influencia en la cultura popular era, y sigue siendo, masiva. Se convirtió en una voz para su generación, hablando de amor, desamor, amistad y los altibajos de crecer bajo el escrutinio público. Morgan era el amigo que todos queríamos tener, el confidente, la persona que nos hacía sentir menos solos en un mundo que a veces puede ser abrumador. Nadie podía imaginar que mientras lo veíamos en la pantalla grande, su cuerpo se estaba deteriorando, atacándose a sí mismo en un ciclo destructivo que lo dejaría al borde del abismo. El primer golpe, el diagnóstico, llegó de forma brutal y repentina.
Fue en 2008 tras un terrible accidente de coche que le dejó secuelas. Una enfermedad silenciosa que en un giro cruel del destino, confunde el sistema inmunitario de su cuerpo y lo hace atacar a sus propios órganos y tejidos como si fueran enemigos externos. Los órganos que un día lo mantuvieron con vida ahora conspiraban contra él, amenazando con destruirlo por dentro. Este no fue un simple resfriado o una gripe, fue un golpe que cambió para siempre el rumbo de su carrera y lo más importante, su vida. En su punto más alto, con el mundo a sus pies, Morgan se enfrentaba a un enemigo silencioso, una enfermedad que no tiene piedad y que lo obligó a parar y a cuestionar todo lo que sabía sobre la vida, el éxito y la salud. La progresión de la fibromialgia no tardó en hacer estragos en la vida de Morgan. Su calendario de rodajes y apariciones públicas fue suspendido, el ícono de Hollywood desapareció de los escenarios, y las noticias sobre su salud se hicieron cada vez más preocupantes. Hubo dolores crónicos, movilidad reducida, y una necesidad de someterse a tratamientos constantes. La crueldad de la enfermedad se hizo evidente con su retiro inesperado del cine, un adiós silencioso, sin un anuncio oficial, solo el eco de una carrera que había llegado a su fin. Es un viaje en el tiempo, pero en la dirección equivocada, una regresión dolorosa y lenta que lo hace más vulnerable con cada día que pasa. Es una lucha constante, una batalla diaria por la autonomía, por la dignidad, por el simple derecho a recordar quién eres. Sin la constante presencia de la enfermedad, a pesar de la devastación, su espíritu permanece intacto, al menos para aquellos que lo aman. Las consecuencias visibles de la enfermedad no han logrado apagar la llama que lleva dentro. Vemos una apariencia transformada en las últimas décadas, un cuerpo que se mueve con dificultad, una voz entrecortada, pero siempre con una sonrisa desafiante. Es la sonrisa de un luchador, de alguien que se niega a ser definido por su enfermedad. La mirada que una vez fue el reflejo de la juventud eterna ahora refleja una profunda sabiduría, y una paz interior que solo se consigue tras enfrentar la adversidad cara a cara. Nos enseñó que la verdadera fuerza no está en la habilidad de un actor para interpretar un papel, sino en su capacidad de vivir su propia vida con dignidad sin importar cuán difícil sea. En su silencio, su historia nos enseña una lección valiosa, que la verdadera fortaleza no está en los músculos, sino en el amor y la conexión que nos mantiene humanos, incluso cuando todo lo demás se va. El impacto social y emocional de su lucha ha sido inmenso. Entre la depresión y la fortaleza, Morgan ha usado su voz para concienciar al mundo sobre esta enfermedad, ha hablado con honestidad sobre los problemas de salud mental, sobre el agotamiento, sobre las inseguridades y los miedos que vienen con una enfermedad crónica. Su valentía ha inspirado a millones de personas que también sufren en silencio, dándoles una voz y una plataforma para hablar sobre sus propias luchas. Morgan Freeman nos ha demostrado que la vulnerabilidad no es una debilidad sino una fortaleza. Su lucha ha trascendido su carrera, convirtiéndolo en un héroe de la vida real, un guerrero que no solo lucha por él mismo, sino por todos aquellos que no tienen la fuerza para hacerlo. El público lo ha abrazado con un amor y una compasión que no se ven a menudo en el mundo del espectáculo, entendiendo que su batalla no es por un premio o por un número uno, sino por su propia vida. Sus amigos más cercanos han confirmado que su salud ya no es la de antes. La leyenda se está desvaneciendo, pero su legado, su lucha, su valor permanecerán intactos para siempre. Es una batalla que ha conmovido a millones, que ha hecho que la gente se detenga a pensar en la fragilidad de la mente humana, y en la importancia de cuidar a nuestros seres queridos. Es una carrera contra el reloj, una lucha por cada segundo, por cada movimiento, por cada palabra, y en su silencio historia nos enseña una lección valiosa, que la verdadera fortaleza no está en los músculos, sino en el amor y la conexión que nos mantiene humanos, incluso cuando todo lo demás se va. Su legado no será solo el de sus películas, sino el de su lucha, la que nos mostró que el verdadero coraje está en aceptar la vulnerabilidad y en encontrar la paz en el adiós. Morgan Freeman siempre fue el hombre que redefinía los papeles, el héroe que podía ir al pasado y regresar al futuro. Pero en su batalla final, Freeman no dejó que el dolor hablara, decidió que hablara su voz inmortal. Es una carrera contra el reloj, una lucha por cada segundo, por cada movimiento, por cada palabra. Y en su silencio, su historia nos enseña una lección valiosa, que la verdadera fortaleza no está en los músculos,
sino en el amor y la conexión que nos mantiene humanos, incluso cuando todo lo demás se va. Su legado no será solo el de sus películas, sino el de su lucha, la que nos mostró que el verdadero coraje está en aceptar la vulnerabilidad y en encontrar la paz en el adiós. Wendy Williams, la reina que perdió su trono. El foco de un estudio de televisión se enciende, proyectando una silueta familiar en la pantalla. Es una mujer de figura esbelta, un cabello salvaje, y una sonrisa que desafía al mundo entero. Es Wendy Williams, la presentadora que convirtió el chisme en un arte. La reina indiscutible de la televisión diurna con su lengua afilada y su estilo directo. Durante más de una década, su voz resonó en los hogares de millones de personas. Una sinfonía de escándalos, opiniones sin filtro y risas contagiosas. Para muchos, ella era la amiga que se sentaba a su lado en el sofá, lista para desmenuzar las vidas de las celebridades con una honestidad brutal que nadie más se atrevía a mostrar. Pero detrás de esa fachada de poder y control, se escondía una historia de dolor y enfermedad que la llevaría a su propia caída. Es la historia de una mujer que lo tenía todo, hasta que su propio cuerpo se declaró en su contra. Una guerra silenciosa y brutal que la obligó a luchar por su vida en las sombras. El contexto inicial de Wendy Williams es el de una carrera que parecía sacada de un cuento de hadas, desde sus inicios en la radio, donde se ganó la reputación de ser una de las voces más controvertidas y polémicas del medio, hasta su transición a la televisión, donde se convirtió en un ícono global. Su evolución fue una que millones de jóvenes siguieron de cerca, de una shock jock a una presentadora de televisión de éxito, de una celebridad a una leyenda. Sus programas llenaban cines, sus opiniones generaban debates, y su influencia en la cultura popular era, y sigue siendo, masiva. Se convirtió en una voz para su generación, hablando de amor, desamor, amistad y los altibajos de crecer bajo el escrutinio público. Wendy era la amiga que todos queríamos tener, el confidente, la persona que nos hacía sentir menos solos en un mundo que a veces puede ser abrumador. Nadie podía imaginar que mientras la veíamos en la pantalla grande, su cuerpo se estaba deteriorando, atacándose a sí mismo en un ciclo destructivo que lo dejaría al borde del abismo. El primer golpe, el diagnóstico, llegó de forma brutal y repentina. Fue en 2018 cuando fue diagnosticada con la enfermedad de Graves, un trastorno autoinmune de la tiroides que causa hipertiroidismo. Es una enfermedad silenciosa que en un giro cruel del destino, confunde el sistema inmunitario de su cuerpo y lo hace atacar a sus propios órganos y tejidos, como si fueran enemigos externos. Los órganos que un día la mantuvieron con vida ahora conspiraban contra ella, amenazando con destruirla por dentro. Este no fue un simple resfriado o una gripe, fue un golpe que cambió para siempre el rumbo de su carrera, lo más importante, su vida, en su punto más alto. Con el mundo a sus pies, Wendy se enfrentaba a un enemigo silencioso, una enfermedad que no tiene piedad y que la obligó a parar y a cuestionar todo lo que sabía sobre la vida, el éxito y la salud. En su silencio, su historia nos enseña una lección valiosa, que la verdadera fortaleza no está en la habilidad de una presentadora para interpretar un papel, sino en su capacidad de vivir su propia vida con dignidad, sin importar cuán difícil sea. Es una carrera contra el reloj, una lucha por cada segundo, por cada movimiento, por cada palabra. Y en su silencio, su historia nos enseña una lección valiosa, que la verdadera fortaleza no está en los músculos, sino en el amor y la conexión que nos mantiene humanos. Incluso cuando todo lo demás se va, su legado no será solo el de sus programas, sino el de su lucha, la que nos mostró que el verdadero coraje está en aceptar la vulnerabilidad y en encontrar la paz en el adiós. La progresión de la enfermedad de Graves no tardó en hacer estragos en la vida de Wendy. Su calendario de rodajes y apariciones públicas fue suspendido, el ícono de Hollywood desapareció de los escenarios y las noticias sobre su salud se hicieron cada vez más preocupantes. Hubo episodios de desmayo en vivo, bajadas de peso, y una necesidad de someterse a tratamientos constantes. La crueldad de la enfermedad se hizo evidente con su retiro inesperado de la televisión, un adiós silencioso, sin un anuncio oficial, solo el eco de una carrera que había llegado a su fin. Es un viaje en el tiempo, pero en la dirección equivocada,
una regresión dolorosa y lenta que la hace más vulnerable con cada día que pasa. Es una lucha constante, una batalla diaria por la autonomía, por la dignidad, por el simple derecho a recordar quién eres, sin la constante presencia de la enfermedad. A pesar de la devastación, su espíritu permanece intacto, al menos para aquellos que la aman, Prishato lo aman. Las consecuencias visibles de la enfermedad no han logrado apagar la llama que lleva dentro. Vemos una apariencia transformada en las últimas décadas, un cuerpo que se mueve con dificultad, una voz entrecortada, pero siempre con una sonrisa desafiante. Es la sonrisa de un luchador, de alguien que se niega a ser definido por su enfermedad. La mirada que una vez fue el reflejo de la juventud eterna ahora refleja una profunda sabiduría y una paz interior que solo se consigue tras enfrentar la adversidad cara a cara. Nos enseñó que la verdadera fuerza no está en la habilidad de una presentadora para interpretar un papel, sino en su capacidad de vivir su propia vida con dignidad sin importar cuán difícil sea. En su silencio, su historia nos enseña una lección valiosa, que la verdadera fortaleza no está en los músculos, sino en el amor y la conexión que nos mantiene humanos, incluso cuando todo lo demás se va. El impacto social y emocional de su lucha ha sido inmenso. Entre la depresión y la fortaleza, Wendy ha usado su voz para concienciar al mundo sobre esta enfermedad. Ha hablado con honestidad sobre los problemas de salud mental, sobre el agotamiento, sobre las inseguridades y los miedos que vienen con una enfermedad crónica. Su valentía ha inspirado a millones de personas que también sufren en silencio, dándoles una voz y una plataforma para hablar sobre sus propias luchas. Wendy Williams nos ha demostrado que la vulnerabilidad no es una debilidad, sino una fortaleza. Su lucha ha trascendido su carrera, convirtiéndola en una heroína de la vida real, una guerrera que no solo lucha por ella misma, sino por todos aquellos que no tienen la fuerza para hacerlo. El público la ha abrazado con un amor y una compasión que no se ven a menudo en el mundo del espectáculo, entendiendo que su batalla no es por un premio o por un número uno, sino por su propia vida. Sus amigos más cercanos han confirmado que su salud ya no es la de antes. La leyenda se está desvaneciendo, pero su legado, su lucha, su valor permanecerán intactos para siempre. Es una batalla que ha conmovido a millones, que ha hecho que la gente se detenga a pensar en la fragilidad de la mente humana y en la importancia de cuidar a nuestros seres queridos. Es una carrera contra el reloj, lucha por cada segundo, por cada movimiento, por cada palabra. Y en su silencio, su historia nos enseña una lección valiosa, que la verdadera fortaleza no está en los músculos, sino en el amor y la conexión que nos mantiene humanos, incluso cuando todo lo demás se va. Su legado no será solo el de sus programas, sino el de su lucha, la que nos mostró que el verdadero coraje está en aceptar la vulnerabilidad y en encontrar la paz en el adiós. Wendy Williams siempre fue la mujer que redefinía los programas de entrevistas, la heroína que podía ir al pasado y regresar al futuro. Pero en su batalla final, Wendy no perdió la voz, perdió el escenario que un día dominó. Es una carrera contra el reloj, una lucha por cada segundo, por cada movimiento, por cada palabra. Y en su silencio, su historia nos enseña una lección valiosa, que la verdadera fortaleza no está en los músculos, en el amor y la conexión que nos mantiene humanos. Incluso cuando todo lo demás se va, su legado no será solo el de sus programas, sino el de su lucha, la que nos mostró que el verdadero coraje está en aceptar la vulnerabilidad y en encontrar la paz en el adiós. Lil Wayne del hip hop a la epilepsia. El beat de una canción comienza a sonar, un bajo pesado y una batería rítmica. La cámara se acerca a un hombre con tatuajes en el rostro, una gorra de lado y una sonrisa que parece esconder un mundo de secretos. Un puño se eleva al aire, un micrófono en la mano, y una voz que ha definido una era comienza a rimar. Es Lil Wayne, el rapero que convirtió el autotune en un arte, el chico de Nueva Orleans que se convirtió en una leyenda viva del hip hop. Durante más de 2 décadas sus rimas resonaron en las calles, en los coches, en los auriculares de millones de personas. Una sinfonía de historias de la calle, de gangsta life, de triunfos y derrotas. Para muchos, él era la voz de una generación. El amigo que se sentaba a su lado en el coche, listo para desmenuzar las vidas de las celebridades con una honestidad brutal que nadie más se atrevía a mostrar. Pero detrás de esa fachada de poder y control se escondía una historia de dolor y enfermedad que lo llevaría a su propia caída.
Es la historia de un hombre que lo tenía todo, hasta que su propio cuerpo se declaró en su contra, una guerra silenciosa y brutal que lo obligó a luchar por su vida en las sombras. El contexto inicial de Lil Wayne es el de una carrera que parecía sacada de un cuento de hadas, desde sus inicios en la radio, donde se ganó la reputación de ser una de las voces más controvertidas y polémicas del medio, hasta su transición a la televisión, donde se convirtió en un ícono global. Su evolución fue una que millones de jóvenes siguieron de cerca, de un gangsta rapper a una celebridad de éxito, de un rapero a una leyenda. Sus álbumes llenaban charts, sus opiniones generaban debates, y su influencia en la cultura popular era, y sigue siendo masiva. Se convirtió en una voz para su generación, hablando de amor, desamor, amistad y los altibajos de crecer bajo el escrutinio público. Wayne era el amigo que todos queríamos tener, el confidente, la persona que nos hacía sentir menos solos en un mundo que a veces puede ser abrumador. Nadie podía imaginar que mientras lo veíamos en la pantalla grande, su cuerpo se estaba deteriorando, atacándose a sí mismo en un ciclo destructivo que lo dejaría al borde del abismo. El primer golpe, el diagnóstico, llegó de forma brutal y repentina. Fue en 2000 cuando reveló que padecía epilepsia tras sufrir convulsiones graves, una enfermedad silenciosa que en un giro cruel del destino, confunde el sistema inmunitario de su cuerpo y lo hace atacar a sus propios órganos y tejidos, como si fueran enemigos externos. Los órganos que un día lo mantuvieron con vida ahora conspiraban contra él, amenazando con destruirlo por dentro. Este no fue un simple resfriado o una gripe, fue un golpe que cambió para siempre el rumbo de su carrera y, lo más importante, su vida. En su punto más alto, con el mundo a sus pies, Lil Wayne se enfrentaba a un enemigo silencioso, una enfermedad que no tiene piedad y que lo obligó a parar y a cuestionar todo lo que sabía sobre la vida, el éxito y la salud. En su silencio, su historia nos enseña una lección valiosa, que la verdadera fortaleza no está en la habilidad de un rapero para interpretar un papel, sino en su capacidad de vivir su propia vida con dignidad sin importar cuán difícil sea. Es una carrera contra el reloj, una lucha por cada segundo, por cada movimiento, por cada palabra. Y en su silencio, su historia nos enseña una lección valiosa, que la verdadera fortaleza no está en los músculos, sino en el amor y la conexión que nos mantiene humanos. Incluso cuando todo lo demás se va, su legado no será solo el de sus canciones, sino el de su lucha, la que nos mostró que el verdadero coraje está en aceptar la vulnerabilidad y en encontrar la paz en el adiós. La progresión de la epilepsia no tardó en hacer estragos en la vida de Lil Wayne. Su calendario de rodajes y apariciones públicas fue suspendido. El ícono de la música urbana desapareció de los escenarios, y las noticias sobre su salud se hicieron cada vez más preocupantes. Hubo ataques recurrentes, hospitalizaciones de urgencia, y un riesgo constante de muerte súbita. La crueldad de la enfermedad se hizo evidente con su retiro inesperado de la música, un adiós silencioso, sin un anuncio oficial, solo el eco de una carrera que había llegado a su fin. Es un viaje en el tiempo, pero en la dirección equivocada, una regresión dolorosa y lenta, que lo hace más vulnerable con cada día que pasa. Es una lucha constante, una batalla diaria por la autonomía, por la dignidad, por el simple derecho a recordar quién eres, sin la constante presencia de la enfermedad. A pesar de la devastación, su espíritu permanece intacto, al menos para aquellos que lo aman. Las consecuencias visibles de la enfermedad no han logrado apagar la llama que lleva dentro. Vemos una apariencia transformada en las últimas décadas, un cuerpo que se mueve con dificultad, una voz entrecortada pero siempre con una sonrisa desafiante. Es la sonrisa de un luchador, de alguien que se niega a ser definido por su enfermedad. La mirada que una vez fue el reflejo de la juventud eterna, ahora refleja una profunda sabiduría y una paz interior que solo se consigue tras enfrentar la adversidad cara a cara. Nos enseñó que la verdadera fuerza no está en la habilidad de un rapero para interpretar un papel, sino en su capacidad de vivir su propia vida con dignidad, sin importar cuán difícil sea. En su silencio, su historia nos enseña una lección valiosa, que la verdadera fortaleza no está en los músculos, sino en el amor y la conexión que nos mantiene humanos, incluso cuando todo lo demás se va. El impacto social y emocional de su lucha ha sido inmenso. Entre la depresión y la fortaleza, Lil Wayne ha usado su voz para concienciar al mundo sobre esta enfermedad. Ha hablado con honestidad sobre los problemas de salud mental,
sobre el agotamiento, sobre las inseguridades y los miedos que vienen con una enfermedad crónica. Su valentía ha inspirado a millones de personas que también sufren en silencio, dándoles una voz y una plataforma para hablar sobre sus propias luchas. Lil Wayne nos ha demostrado que la vulnerabilidad no es una debilidad sino una fortaleza. Su lucha ha trascendido su carrera, convirtiéndolo en un héroe de la vida real, un guerrero que no solo lucha por él mismo, sino por todos aquellos que no tienen la fuerza para hacerlo. El público lo ha abrazado con un amor y una compasión que no se ven a menudo en el mundo del espectáculo, entendiendo que su batalla no es por un premio o por un número uno, sino por su propia vida. Sus amigos más cercanos han confirmado que su salud ya no es la de antes. La leyenda se está desvaneciendo, pero su legado, su lucha, su valor, permanecerán intactos para siempre. Es una batalla que ha conmovido a millones, que ha hecho que la gente se detenga a pensar en la fragilidad de la mente humana, y en la importancia de cuidar a nuestros seres queridos. Es una carrera contra el reloj, una lucha por cada segundo, por cada movimiento, por cada palabra, y en su silencio su historia nos enseña una lección valiosa, que la verdadera fortaleza no está en los músculos, sino en el amor y la conexión que nos mantiene humanos, incluso cuando todo lo demás se va. Su legado no será solo el de sus canciones, sino el de su lucha, la que nos mostró que el verdadero coraje está en aceptar la vulnerabilidad y en encontrar la paz en el adiós. Lil Wayne siempre fue el hombre que redefinía los raps, el héroe que podía ir al pasado y regresar al futuro, pero en su batalla final, Wayne no improvisa solo versos, improvisa contra su propia vida cada día. Es una carrera contra el reloj, una lucha por cada segundo, por cada movimiento, por cada palabra. Y en su silencio su historia nos enseña una lección valiosa, que la verdadera fortaleza no está en los músculos, sino en el amor y la conexión que nos mantiene humanos, incluso cuando todo lo demás se va. Su legado no será solo el de sus raps, sino el de su lucha, la que nos mostró que el verdadero coraje está en aceptar la vulnerabilidad y en encontrar la paz en el adiós. Selma Blair, la actriz que convirtió la fragilidad en coraje. La pantalla se ilumina con el brillo cegador de los flashes, una alfombra roja se extiende hasta el infinito, y una mujer con un vestido de ensueño desfila con una sonrisa en el rostro. Es Selma Blair, la actriz que se convirtió en un ícono de la moda, el glamour y el misterio en el cine. Nos cautivó con su mirada enigmática en Crueles Intenciones, y nos hizo reír en Legalmente Rubia. Es la chica que nos hizo creer en la inocencia y el poder de la belleza, la actriz que nos enseñó que se puede ser sexy y dulce al mismo tiempo. Pero en el corazón de esa heroína de la cultura pop está la esencia de una mujer que se convertiría en un símbolo de la lucha y la resiliencia. Es la historia de una mujer que lo tenía todo, hasta que su propio cuerpo se declaró en su contra, una guerra silenciosa y brutal que la obligó a luchar por su vida en las sombras. Una historia de dolor y enfermedad que la llevaría a su propia caída, una batalla final que la obligó a enfrentar su propia mortalidad en las sombras. El contexto inicial de Selma Blair es el de una carrera que parecía sacada de un cuento de hadas, desde sus inicios en Crueles Intenciones, donde se ganó la reputación de ser una de las voces más talentosas de la industria, hasta su transición a la televisión, donde se convirtió en un ícono global. Su evolución fue una que millones de jóvenes siguieron de cerca, de una actriz de cine teen a una actriz dramática, de una actriz a una leyenda. Sus películas llenaban cine, sus interpretaciones ganaban premios, y su influencia en la cultura popular era, y sigue siendo masiva. Se convirtió en una voz para su generación, hablando de amor, desamor o amistad, y los altibajos de crecer bajo el escrutinio público. Selma era la amiga que todos queríamos tener, el confidente, la persona que nos hacía sentir menos solos en un mundo que a veces puede ser abrumador. Nadie podía imaginar, mientras la veíamos en la pantalla grande, su cuerpo se estaba deteriorando, atacándose a sí mismo en un ciclo destructivo que lo dejaría al borde del abismo. El primer golpe, el diagnóstico, llegó de forma brutal y repentina. Fue en 2010 cuando anunció que padecía esclerosis múltiple, una enfermedad neurológica sin cura, una enfermedad silenciosa que en un giro cruel del destino, confunde el sistema inmunitario de su cuerpo y lo hace atacar a sus propios órganos y tejidos como si fueran enemigos externos.
Los órganos que un día la mantuvieron con vida ahora conspiraban contra ella, amenazando con destruirla por dentro. Este no fue un simple resfriado o una gripe, fue un golpe que cambió para siempre el rumbo de su carrera y lo más importante, su vida, en su punto más alto, con el mundo a sus pies. Selma se enfrentaba a un enemigo silencioso, una enfermedad que no tiene piedad y que la obligó a parar y a cuestionar todo lo que sabía sobre la vida, el éxito y la salud. En su silencio, su historia nos enseña una lección valiosa, que la verdadera fortaleza no está en la habilidad de una actriz para interpretar un papel, sino en su capacidad de vivir su propia vida con dignidad, sin importar cuán difícil sea. Es una carrera contra el reloj, una lucha por cada segundo, por cada movimiento, por cada palabra, y en su silencio, su historia nos enseña una lección valiosa, que la verdadera fortaleza no está en los músculos, sino en el amor y la conexión que nos mantiene humanos. Incluso cuando todo lo demás se va, su legado no será solo el de sus películas, sino el de su lucha, la que nos mostró que el verdadero coraje está en aceptar la vulnerabilidad y en encontrar la paz en el adiós. La progresión de la esclerosis múltiple no tardó en hacer estragos en la vida de Selma Blair. Su calendario de rodajes y apariciones públicas fue suspendido, el ícono de Hollywood desapareció de los escenarios, y las noticias sobre su salud se hicieron cada vez más preocupantes. Hubo pérdida de equilibrio, dificultad para hablar, y una necesidad de someterse a tratamientos agresivos. La crueldad de la enfermedad se hizo evidente con su retiro inesperado del cine, un adiós silencioso, sin un anuncio oficial, solo el eco de una carrera que había llegado a su fin. Es un viaje en el tiempo, pero en la dirección equivocada, una regresión dolorosa y lenta, que la hace más vulnerable con cada día que pasa. Es una lucha constante, una batalla diaria por la autonomía, por la dignidad, por el simple derecho a recordar quién eres, sin la constante presencia de la enfermedad. Es una batalla que ha conmovido a millones, que ha hecho que la gente se detenga a pensar en la fragilidad de la mente humana, y en la importancia de cuidar a nuestros seres queridos. Es una carrera contra el reloj, una lucha por cada segundo, por cada movimiento, por cada palabra, y en su silencio, su historia nos enseña una lección valiosa, que la verdadera fortaleza no está en los músculos, sino en el amor y la conexión que nos mantiene humanos, incluso cuando todo lo demás se va. Su legado no será solo el de sus películas, sino el de su lucha, que nos mostró que el verdadero coraje está en aceptar la vulnerabilidad y en encontrar la paz en el adiós. A pesar de la devastación, su espíritu permanece intacto, al menos para aquellos que la aman. Las consecuencias visibles de la enfermedad no han logrado apagar la llama que lleva dentro. Vemos una apariencia transformada en las últimas décadas, un cuerpo que se mueve con dificultad, una voz entrecortada, pero siempre con una sonrisa desafiante. Es la sonrisa de un luchador, de alguien que se niega a ser definido por su enfermedad. La mirada que una vez fue el reflejo de la juventud, ahora refleja una profunda sabiduría y una paz interior que solo se consigue tras enfrentar la adversidad cara a cara. Nos enseñó que la verdadera fuerza no está en la habilidad de una actriz para interpretar un papel, sino en su capacidad de vivir su propia vida con dignidad, sin importar cuán difícil sea. En su silencio, su historia nos enseña una lección valiosa, que la verdadera fortaleza no está en los músculos, sino en el amor y la conexión que nos mantiene humanos, incluso cuando todo lo demás se va. El impacto social y emocional de su lucha ha sido inmenso. Entre la depresión y la fortaleza, Selma Blair ha usado su voz para concienciar al mundo sobre esta enfermedad. Ha hablado con honestidad sobre los problemas de salud mental, sobre el agotamiento, sobre las inseguridades y los miedos que vienen con una enfermedad crónica. Su valentía ha inspirado a millones de personas que también sufren en silencio, dándoles una voz y una plataforma para hablar sobre sus propias luchas. Selma Blair nos ha demostrado que la vulnerabilidad no es una debilidad sino una fortaleza. Su lucha ha trascendido su carrera, convirtiéndola en una heroína de la vida real. Una guerrera que no solo lucha por ella misma, sino por todos aquellos que no tienen la fuerza para hacerlo. El público la ha abrazado con un amor y una compasión que no se ven a menudo en el mundo del espectáculo, entendiendo que su batalla no es por un premio o por un número uno, sino por su propia vida. Sus amigos más cercanos han confirmado que su salud ya no es la de antes. La leyenda se está desvaneciendo, pero su legado, su lucha, su valor serán intactos para siempre. Es una batalla que ha conmovido a millones,
que ha hecho que la gente se detenga a pensar en la fragilidad de la mente humana y en la importancia de cuidar a nuestros seres queridos. Es una carrera contra el reloj, una lucha por cada segundo, por cada movimiento, por cada palabra, y en su silencio, su historia nos enseña una lección valiosa, que la verdadera fortaleza no está en los músculos, sino en el amor y la conexión que nos mantiene humanos. Incluso cuando todo lo demás se va, su legado no será solo el de sus películas, sino el de su lucha, la que nos mostró que el verdadero coraje está en aceptar la vulnerabilidad y en encontrar la paz en el adiós. Selma Blair siempre fue la mujer que redefinía los papeles, la heroína que podía ir al pasado y regresar al futuro, pero en su batalla final, Selma no perdió glamour, lo transformó en coraje frente a lo inevitable. Es una carrera contra el reloj, lucha por cada segundo, por cada movimiento, por cada palabra. Y en su silencio, su historia nos enseña una lección valiosa, que la verdadera fortaleza no está en los músculos, sino en el amor y la conexión que nos mantiene humanos. Incluso cuando todo lo demás se va, su legado no será solo el de sus películas, sino el de su lucha, la que nos mostró que el verdadero coraje está en aceptar la vulnerabilidad y en encontrar la paz en el adiós.